Imagina que caminas a través de una densa y verde selva tropical en Costa Rica. El calor es sofocante, la vegetación es espesa y los ruidos de la fauna son envolventes. De repente, entre la maraña de hojas y raíces, algo llama tu atención. Una estructura redondeada, semienterrada y cubierta por años de musgo y sedimento. Te acercas con cierta incredulidad, y ahí, frente a ti, se encuentra una esfera de piedra, lisa y perfecta. Este no es un fenómeno natural, y a medida que sigues avanzando, más esferas comienzan a emerger de la tierra casi como si hubiesen sido colocadas deliberadamente en su lugar. En la década de 1930 en la región del Diquís, al sur de Costa Rica, los trabajadores de una compañía bananera tropezaron con estas estructuras, cambiando para siempre la percepción de la historia precolombina de América. ¿Qué representan estas esferas de piedra? ¿Por qué fueron creadas? Y sobre todo, ¿cómo lo hicieron? Estas son las preguntas que siguen persiguiendo a los investigadores, pero para entender este misterio, primero debemos conocer cómo comenzaron los descubrimientos. Esto es Narraciones Oscuras, comenzamos. En 1939, la United Fruit Company se encontraba abriendo paso en la selva del río Diquís para expandir sus plantaciones de banano. Mientras los trabajadores cortaban árboles y limpiaban el terreno, comenzaron a tropezar con unas enormes esferas de piedra semienterradas. La mayoría de ellas estaban alineadas, y algunas eran tan grandes como el tamaño de un automóvil pequeño. Al principio los trabajadores creyeron que eran algún tipo de monumento o escondite que podría guardar tesoros de civilizaciones perdidas. Muchos se aventuraron a abrirlas, utilizando las dinamita para romperlas. Pero su sorpresa fue grande cuando descubrieron que en su interior no había nada, solo piedra maciza, tallada con precisión. Fue solo cuestión de tiempo para que la noticia de estas extrañas esferas se difundiera. Las leyendas locales ya hablaban de ellas como símbolos de poder o reliquias de los dioses, y la arqueología comenzó a interesarse por el misterio. Con el tiempo, se identificaron más de 300 esferas en distintas ubicaciones, y la pregunta más apremiante se alzó: ¿quiénes y cómo hicieron estas esferas tan perfectas? Las esferas varían en tamaño, desde pequeños objetos de apenas unos centímetros de diámetro hasta gigantescas estructuras de más de 2,5 metros de alto. Su peso oscila desde unos pocos kilos hasta varias toneladas, siendo las más grandes las que se roban la atención de todos los visitantes. Lo que más desconcierta a los investigadores es la casi perfecta redondez de estas esferas. Los estudios han demostrado que muchas de ellas tienen una desviación mínima de la esfericidad perfecta, algo que, para una civilización precolombina, es desconcertante. No tenían herramientas metálicas ni un conocimiento avanzado de geometría que se haya registrado. Además, las piedras de las que están hechas, principalmente gabro, basalto y granodiorita, no se encuentran cerca de los sitios donde fueron halladas las esferas. Esto sugiere que las rocas debieron ser transportadas desde distancias considerables a través de terrenos difíciles, montañosos y selvas densas. ¿Pero cómo lo hicieron? Algunas teorías proponen el uso de troncos y cuerdas para rodarlas, pero ninguna evidencia clara respalda esta suposición. La mayoría de los expertos han atribuido la creación de las esferas a la cultura diquís, que floreció entre el 300 y 1500 después de Cristo. Esta sociedad precolombina ocupaba principalmente la región sur de Costa Rica y se sabe que eran grandes artesanos y escultores. Sin embargo, aún se desconocen muchas cosas sobre sus tradiciones y sus verdaderas capacidades tecnológicas. Los diquís no dejaron registros escritos, ni documentos o pictogramas que detallen la construcción de estas esferas. Tampoco se encontraron herramientas específicas que indiquen cómo lograron esculpirlas con tal precisión. Esta falta de pruebas tangibles alimenta el misterio que rodea a las esferas. Sin embargo, algunos arqueólogos han interpretado la alineación y disposición de las esferas como evidencia de un posible conocimiento astronómico avanzado. Varias esferas fueron halladas dispuestas en líneas rectas, triángulos y formas geométricas, lo que ha llevado a pensar que podrían haber sido utilizadas como puntos de referencia astronómica, calendarios solares o símbolos rituales. Este misterio ha dado paso a todo tipo de teorías.
Una de las más fascinantes sugiere que las esferas podrían haber sido una especie de mapa estelar, diseñado para reflejar la posición de ciertos cuerpos celestes en momentos específicos del año. Otros han planteado que estas piedras simbolizaban el poder y la autoridad de los gobernantes de la época. Pero no todas las teorías son tan sobrias. Hay quienes creen que las esferas están relacionadas con civilizaciones perdidas, e incluso algunos sugieren orígenes extraterrestres. Las esferas han sido comparadas con otros monumentos antiguos, como Stonehenge en Inglaterra o los geoglifos de Nazca en Perú, donde se plantean conexiones con fenómenos astronómicos o rituales. La posibilidad de que estas esferas tengan un propósito oculto ha alimentado una serie de conjeturas esotéricas. A pesar de las muchas teorías, ninguna ha logrado aportar una prueba definitiva que explique cómo y por qué estas estructuras fueron creadas, dejando la puerta abierta a la especulación. En el pasado, muchas de estas esferas fueron removidas de su ubicación original. Algunas fueron llevadas a plazas públicas, jardines privados y hasta instituciones gubernamentales, lo que dificultó la comprensión de su disposición inicial. Afortunadamente, el reconocimiento de las esferas de piedra gigantes como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2014 hectáreas ha ayudado a garantizar su protección y preservación. Sin embargo, el daño ya había sido hecho, y la disposición original de muchas esferas se ha perdido para siempre. Las esferas de Dikis han capturado la imaginación de investigadores de todo el mundo debido a sus similitudes con otras estructuras esféricas encontradas en lugares tan distantes como Bosnia, México y Nueva Zelanda. Aunque cada una de estas esferas fue creada en contextos culturales completamente diferentes, la pregunta es inevitable: ¿hay un patrón global detrás de estas construcciones? Este fenómeno ha dado pie a teorías más atrevidas, como la existencia de una antigua civilización global que compartía conocimientos y técnicas de construcción. Si bien estas ideas han sido rechazadas por la mayoría de los arqueólogos, continúan siendo un punto de fascinación en la narrativa popular. Las esferas de piedra gigantes de Costa Rica nos desafían a mirar hacia el pasado con asombro y humildad. Nos recuerdan que la historia aún guarda secretos ocultos y que, a pesar de todos nuestros avances, hay preguntas que siguen sin respuesta. Tal vez el verdadero propósito de estas esferas nunca sea revelado, pero su misterio es un poderoso recordatorio de la creatividad, el ingenio y el profundo sentido del simbolismo de las civilizaciones antiguas. Si te ha intrigado este enigma tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos relatos que nos llevan a explorar lo desconocido. ¿Tienes alguna teoría sobre estas enigmáticas esferas? Déjame tus ideas en los comentarios. Hasta la próxima, donde seguiremos adentrándonos en los misterios que desafían el tiempo y la lógica.